cantamos, a ti te exaltamos. Recibe tú la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Muy bien. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Amén. Y bueno, hoy históricamente estamos viendo una celebración, no a nivel mundial, pero a un nivel bastante hasta donde ha llegado el cristianismo, y es lo que se le llamó la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. De las fiestas cristianas es una de las tantas que se hacen en la fecha en que ocurrieron. Y esta celebración, o sea, la muerte y resurrección de Cristo, es cabal en el tiempo de la fiesta judía que se llama la Pascua, que muchos le dan un significado diferente y aún al nombre no entienden y le ponen otras cosas ahí. Pero Pascua, para los que pues apuntan, significa la salida de la esclavitud de Egipto hacia la libertad, o sea, la tierra prometida. Eso significaba la Pascua en el pueblo de Israel, y se conmemoraba con un cordero que se sacrificaba y se comía con hierbas amargas. Esa noche, ¿verdad?, que se sacrificó ese cordero, el ángel de la muerte pasó y pues fue la muerte de los primogénitos en Egipto. Y al día siguiente el pueblo de Israel salió hacia Canaán, la tierra prometida, y marcó, ¿verdad?, un tiempo en el cual Dios les dijo: de aquí en adelante los días del año se contarán para el pueblo de Israel de esta fecha que salieron a la libertad. Simbólicamente para nosotros, y no simbólicamente, sino que así fue el cumplimiento de esta figura profética que el Cordero de Dios, o sea, Jesús representaba, o el Cordero que sacrificaban representaba a Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: nuestra Pascua, la cual ya fue sacrificada por nosotros, es Cristo. O sea, Cristo es nuestra Pascua, o sea, el Cordero de Dios que nos saca de la esclavitud del pecado hacia la libertad, hacia la tierra prometida espiritual. Amén. O sea, por eso cuando cantamos, debemos de cantar con júbilo, con alegría o con devoción, como ustedes quieran hacerlo, pero con gratitud en nuestro corazón, sabiendo que si no hubiera habido ese sacrificio, no estaríamos hoy aquí todos nosotros. Era necesario que así aconteciese, y como decía Pablo, para los judíos era como una vergüenza decir que su Mesías había sido crucificado, o sea, muerto en una cruz. Y para los romanos o los griegos era locura, porque para ellos sus dioses no eran derrotados, sus dioses eran los antiguos héroes de la mitología que vencían a todo lo que se les ponía enfrente. Y luego se presenta a Cristo como nuestro Salvador, y entonces ellos no lo creían, no lo aceptaban. Pero Pablo decía, ¿verdad?, Cristo, palabra de Dios, poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Amén. Así es que nosotros con entendimiento lo hacemos. Y hoy quiero tocar, ¿verdad?, desde un poquito del inicio, por eso estoy hablando esto, en medio y al final también, la resurrección.
algunas frases que dijo Jesús antes de morir. Es bien interesante comprender las Escrituras y que Dios nos abra el entendimiento para que podamos nosotros disfrutar de la revelación que ella nos da. Para comenzar, quiero decirles que la crucifixión era un castigo que producía una muerte cruel y dolorosa. Y era aplicada solamente a los criminales y a aquellos que se oponían al Imperio Romano, que eran como disidentes y eran enemigos prácticamente del imperio. Entonces, para poderlos amedrentar, daban este tipo de castigo que, miren, solo ver todo lo que hacían, y algunos ya lo han leído o visto en alguna película, era algo tremendamente doloroso para el que lo padecía. Por lo general, cuando el que estaba siendo crucificado hablaba o gritaba o decía algo, decía maldiciones y gritos de dolor, era lo que se oía con ello. Pero no fue así con Cristo Jesús, porque en medio de su gran dolor, humillación y sufrimiento, en su última hora Él pronunció palabras de amor y de perdón para toda la humanidad. Imagínense, algunas cosas se narran ahí de dos ladrones que habían, y uno de ellos maldecía y gritaba y decía improperios y de todo, ¿verdad? Él maldecía. Y había otro pues que lo calmaba un poco, pero Jesús, ¿verdad?, estuvo en la cruz y pronunció las palabras que tenía que pronunciar. Y vamos a ver algunas de estas frases porque si no nos van a bendecir. La primera que vamos a ver es la frase que él dice: Elí, Elí, lama sabactani, que en arameo significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a leerlo, Mateo 27:46, vamos a ponerlo ahí. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, o sea, hacia las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando dice que Jesús clamó a gran voz, era parte del dolor. Y cuando se analizan las palabras que usan en el original, eran como gritos desgarradores cuando él decía estas palabras. Ahora, uno se pregunta por qué Jesús diría estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Si él sabía lo que le iba a ocurrir, ¿por qué? ¿Por qué lo decía? Él ya sabía. Él había orado en Getsemaní 3 veces y el Padre le había dicho que tenía que tomar esa copa. Y él dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y estuvo dispuesto, él entendía. Y 3 veces clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y muchos también piensan que Jesús no quería ir a morir a la cruz. Pero esa no es la razón. Él ya sabía, se lo había dicho a los discípulos, que era necesario que él padeciese todas esas cosas, muriera y al tercer día resucitara. Él lo sabía. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué lo dice Jesús? Bien interesante todo esto. Vamos a leer Lucas 22:37 y vamos a encontrar una respuesta ahí. Lucas 22:37 dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Aunque él sabía, porque al leer las Escrituras él entendía lo que
Escritura hablaba de Él y Él lo personificaba, tenían que cumplirse. Él tenía que decir eso. O sea que si nosotros no lo supiéramos de otra manera, por una profecía, Él lo hubiera hecho y nosotros hubiéramos dicho, hasta esa hora lo dijo. Pero Él ya lo sabía, pero tenía que cumplirse. ¿Entienden la situación? Y entonces algunos malinterpretaron lo que Él decía y pensaban que llamaba a Elías. ¿Ves? Pero Él lo hacía, como le digo, para que se cumpliesen las escrituras. Y lo vamos a ver en el Salmo 22:1. Este es un salmo de la muerte de Cristo que si usted lo lee todo se va a impactar de todo lo que dice ahí de Él. Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente las palabras que Él pronunció. Y después dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Él habló exactamente las palabras que estaban escritas por David en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, Él tenía que cumplir con las escrituras. Y aquí vemos algo por primera vez, una separación entre el Padre y Jesús. Y cuando dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Toda la eternidad, Dios es Dios. Y Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, sea Jesús, sea Cristo. Y el Verbo era con Dios, sea Padre, Hijo, Cristo. Y el Verbo, el Hijo, era Dios. O sea, jamás en todo lo que nos podemos imaginar de existencia, porque eso es para nosotros, en Dios no hay tiempo, no hay cómo medir, es eternidad. Esa eternidad jamás el Hijo se había separado del Padre ni el Padre del Hijo. Eso es lo que Jesús no quería cuando dijo: si es posible, pásame esta copa. O sea, yo no quiero separarme de ti nunca. Qué bello sería, ¿verdad?, que los padres dijeran hacia los hijos y los hijos hacia los padres, ¿no? Que no se quiere separar uno jamás de ese amor tan precioso y lindo que se genera con la paternidad. Entonces, la pregunta que surge ahora es: ¿por qué el Padre iba a abandonar a su Hijo en los tiempos más difíciles que Él estaba enfrentando? Porque Jesús estuvo solo en la cruz. Si digo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre lo abandonó, Él estuvo solo. Él sintió la soledad, mis hermanos. Cuando usted se sienta solo, sepa que Jesús ya lo pasó por usted, para que usted no se sienta solo. Él no lo va a dejar solo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca va a estar solo, pero Él estuvo solo para que usted no lo estuviera. Mire qué bonito. Ahora, hay dos razones que la Biblia nos muestra por qué esto pasó. Y una de ellas la vamos a encontrar siempre en el Salmo 22:3, que dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios es santo y no tiene ninguna confusión con el pecado. Ahora, la siguiente razón nos va a completar la idea. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús nunca pecó. Él nunca desobedeció al Padre. Él fue un varón perfecto. Pero se hizo pecado. ¿Cuándo? Cuando Él cargó en la cruz todos los pecados de la humanidad, el suyo y el mío. Él lo tomó.
la culpa, se la echó sobre sus hombros. Imagínense qué tremendo, se hizo pecado. ¿Para qué? Para que al tomarlos él, usted quedara libre. Y cuando se presentara delante del juez, el juez iba a dictaminar condena o muerte. Y Cristo le dijo: Padre, yo muero por él. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto es así. Vamos a suponer que en este púlpito, ¿verdad? Vamos a ver, aquí estaba el hombre, vamos a poner aquí, ¿verdad? Y Dios estaba en una posición de juez, y él iba a declarar: la paga del pecado es muerte, el hombre tenía que morir. Y vino Jesús y se interpuso, metió aquí la cruz en medio entre Dios y el hombre. Y cuando venía la justicia de Dios, que la paga del pecado es muerte, chocó con Jesús. Y al chocar con Jesús, se satisfizo la justicia de Dios. ¿Y qué quedó detrás? Ya nada. El perdón, el amor de Dios, la libertad, justificado, libre de culpa. Ya el hombre no tenía ninguna culpa acá. ¿Por qué? Porque al meterse Jesús en medio, cargó, recibió toda la culpa, y todo el peso de la ley cayó sobre él. Todo el peso de la ley. Lo que pasó Jesús en la cruz fue algo tremendamente doloroso. Cuando entendamos cuánto dolor produce el pecado, vamos a estar dispuestos a abandonarlo y dejarlo. Pero cuando no lo entiendes y solo te satisfaces con él, pecando y alejándote más, cada día más de Dios, nunca lo vas a entender. Pero cuando uno entiende que por tu pecado él murió en la cruz, tú dices: no se vale. ¿Por qué voy a seguir en esto si esto fue lo que lo llevó ahí? Por eso todo ese sufrimiento, por eso todo ese dolor, por eso esa separación de eternidad a eternidad. Uno llega a decir: Señor, perdón, perdóname. No es justo, no se vale ya. Por eso es que usted es justificado, o sea, libre de culpa. Dios ya no le imputa nada si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Porque el perdón de los pecados, el perdón de Dios hay que recibirlo, es por fe. Si usted no lo recibe, aunque Él haya muerto por usted en la cruz, nunca se va a hacer una realidad. Va a ser realidad cuando usted decida aceptarlo. Tiene que tomar ese paso. Muchos rechazan a Dios, rechazan a Cristo, y cuando mueren quieren ser salvos. Y no, hay una condenación. Esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y rechazaron la luz y abrazaron las tinieblas, y luego quieren ser salvos. Cuando ven la realidad que existe un cielo y un infierno, pero ya después de la muerte no hay más que hacer. No hay purgatorio, no lo va a sacar ni 100,000 rezos que haga, porque la salvación es aquí. La muerte en la cruz ocurrió aquí, el perdón en la cruz ocurrió aquí. Ahí dice que Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos libres de culpa de una vez y para siempre. Pero usted tiene que recibirlo en su corazón y es hecho hijo de Dios. Entonces, como Él cargó los pecados, se hizo pecado, el Padre tuvo que darle la espalda, tuvo que abandonarlo, porque el pecado hace separación entre un Dios santo, justo, y un hombre pecador. Pero qué lindo cuando entendemos que la separación que Jesús tuvo con el Padre trajo para nosotros, que estábamos separados, la unidad con Dios. Es tremendo eso. Cuando Jesús se hace pecado, usted es libre.
Cuando Jesús es rechazado, usted es aceptado. O sea, todo lo que hizo Cristo fue tomar su lugar que usted tenía antes y darle el lugar de Él a usted. Por eso es que dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y usted es un hijo de Dios. Dele un aplauso al Padre porque usted es hijo de Dios. Él fue separado para que usted y yo fuéramos aceptados. Él fue hecho pecado para que usted y yo fuéramos libres. ¿Lo ven? Él tomó nuestro lugar. Es tremendo eso. Póngase a pensar que a usted le dijeran, mira, hay que salvar a alguien, pero usted va a tener que dar a su hijo para que él pague por ese alguien. Usted dice, no, ¿cómo lo voy a dar? Pero el Padre sí lo dio. El Padre sí lo dio. Y a través de Cristo restauró nuestra comunión con el Padre, con Dios. Entonces, es bueno que nosotros reflexionemos en esa palabra. Cuando lo lea nuevamente o cuando esté viendo la Biblia y encuentre esa palabra, tal vez se le quedan las palabras raritas ahí, Elí, Elí, lama sabactane. Tal vez se le queda, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso era lo que Jesús no quería, pero tuvo que hacerlo por obediencia al Padre y amor a toda la humanidad. Si eso no hubiera ocurrido, no estaríamos hoy aquí adorando a Dios. Amén. Pero no solamente murió, también resucitó. Y eso lo vamos a ver después. Otra palabra que es bueno verla, no las vamos a ver todas, pero algunas sí. Dice en Lucas 23:34, lo vamos a leer. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Cuando llegaron al lugar donde iban a crucificar a Jesús, lo pusieron, ¿verdad?, en una cruz junto con dos malhechores. Eran dos ladrones y ni uno era bueno ni el otro era malo, los dos eran ladrones, malos. Porque hay gente que dice que hay uno bueno y otro no. No, eso no existe ahí. Uno salvo y el otro se condenó. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que crucificaron a Jesús no estaban conscientes del alcance total de lo que estaban haciendo. Ellos no creían que Jesús era el Mesías. Creían que era un impostor y creían que él estaba blasfemando a Dios cuando decía que él era hijo de Dios. A él no le probaron nada de lo que lo acusaban. Lo único por lo que le condenaron fue cuando dijo, ¿verdad? Tú eres el hijo de Dios, tú le dices, yo para eso he venido, soy el hijo de Dios. Yahvé dice, blasfemó, que lo crucifiquen. Y por eso, esa fue la única acusación que tenía, porque ni Herodes, ni Pilato, ni los sacerdotes, ni ninguno pudo encontrar de qué acusarlo. Todos cuando querían hacer una acusación fallaban. Pero cuando él dijo, yo soy hijo de Dios, el sumo sacerdote dijo, es un blasfemo, tiene que ser muerto. Pero como ellos no podían dar muerte a nadie porque el imperio romano gobernaba ahí, fueron para que les dieran permiso de hacerlo. Y lo acusaron falsamente de muchas cosas más, hasta que, ¿verdad?, encontraron la forma como él fuera crucificado. Entonces, ¿verdad?, si nos ponemos a pensar, ellos no merecían el perdón de Dios, ni nosotros no merecíamos nada. Pero en medio de las burlas, en medio de ese acto de pura violencia contra él, en ese acto de dolor y humillación que él estaba, surgen esas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y yo creo que podríamos aplicar para nosotros hoy en día esas palabras. A veces no sabemos lo que hacemos y agredimos a los demás. Peleamos con los demás. Humillamos a los demás. Nos creemos tal vez superiores en todo, pero no sabemos lo que hacemos. Por eso es que fallamos todavía. Pero Él nos da ese ejemplo. ¿Qué amor lo movió a hacer lo que hizo? Y aún decir: Padre, perdónalos. Mire, si Jesús no hubiera dicho eso, hasta hoy en día estaríamos pagando la culpa. Pero Dios oyó su oración y nos perdonó. E hizo la obra que tenía que hacer, cumpliendo la palabra. Hay una parte final de ese versículo 23-34 que dice: y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Eso también se cumplió en uno de los salmos, y es en el Salmo 22:18. Vamos a leerlo. Salmo 22:18. Todo lo que hizo Jesús en su muerte y su resurrección fue cumplir la palabra que ya estaba escrita. Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Lo que hicieron los soldados ya estaba escrito. Miren qué tremendo. Vamos a leer otra frase que está en Lucas 23 del 39 al 40. Vamos a leerlo. Lucas 23, 39 y 40. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Lucas 23, 41, vamos a leerlo, 43. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, el otro ladrón. Dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, hermanos, aún en la hora de la muerte, ese criminal que expresaba su fe y creencia en ese hombre que sabe y que era el Hijo de Dios, recibió misericordia y fue salvo. Algunas veces me preguntan a mí: Leonel, ¿fue salvo esta persona o no fue salva? ¿Por qué? Le digo: es que era malo. Mira, la Biblia nos da muchas pruebas, pero te voy a decir una cosa: Dios es el juez, solo Él sabe. Lo que queda después de la muerte es un misterio, solo Él lo sabe. Lo que está de este lado es lo que nosotros sabemos. Vamos a recibir muchas sorpresas el día que lleguemos al cielo. Ojalá que todos lleguemos. Van a haber sorpresas, que ahí van a estar los que no pensábamos que iban a estar, y no van a estar los que pensábamos que sí iban a estar. Van a haber sorpresas. Mejor pórtese bien. Yo quiero portarme bien, pero en Cristo, porque la salvación no es por obra, es por fe en Él. Crea. El que cree tiene vida eterna, dice la Biblia. Ahora, ¿cómo este hombre creyó en Jesús? ¿Cómo creyó? Si él no lo conocía, Cristo no le predicó a él ahí y le dijo: te voy a predicar el evangelio de salvación que va a hablar Pablo. ¿Qué hora iba a haber eso ahí? Si era dolor y sufrimiento y maldiciones de los otros e injurias de los soldados y de los judíos. ¿A qué hora le predicó? Le predicó con su ejemplo. Él oyó, porque estaba a la par cuando Jesús dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Quién iba a estar perdonando a alguien que estaba haciendo todo lo que ellos hacían contra él? Él sabía que ese hombre no había hecho nada. Digo, este no ha hecho nada. ¿Y por qué está muriendo si él es justo?
Nosotros lo merecemos, pero Él no. Cuando Él dijo, Padre, perdónalo, dijo, el único que puede hacer eso es Dios, el Hijo de Dios, y creyó en Él. Cuando la gente ve nuestra forma de ser y pagamos, como dice Jesús, Él cumplió esa palabra, bien con mal que nos han hecho, dice a tu enemigo, dale de beber y dale de comer. Usted dice, veneno le doy, mejor me deshago de él. Jesús está enseñando que al enemigo hay que darle de comer y de beber. Algo diferente haga, no hagamos lo que hacen todos. Cuesta, mis hermanos, ser cristiano cuesta. Ser como Cristo cuesta, pero es fácil cuando le imitamos a Él. Cuando morimos a nosotros mismos, Él murió a sí mismo para que otros vivieran. Muera a sí mismo y va a dar vida. Deje su comodidad y busque la del otro. No se venguen, dejen el juicio a Dios. Él es el juez, no usted. ¿Lo ven? Ese hombre se convirtió ahí por el ejemplo que le dio Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué preciosidad! Ese hombre fue salvo. Y usted puede decir, ¿pero qué? Si era un asesino, era un ladrón, y comienza uno a poner escala a los pecados. Y Jesús lo enseñó eso también. ¿Qué es más grave? Que usted mate a una persona o que con su boca la denigre. ¿Qué es más grave? Igual, porque con su boca la está matando también. ¿Qué es más grave? ¿Una mentira blanca o una mentira negra? No hay mentiras blancas ni negras, todas son mentiras. ¿Qué es más complicado? ¿Robarse 1 millón de quetzales o robarse 10 centavos de quetzal? El acto es el condenable, la intención es lo condenable, no la cantidad, no lo físico, es lo que está en su corazón, es la actitud, y esa actitud se llama el yo entronado en su corazón. Déjelo que se muera el yo. Si usted no lo deja que se muera el yo, usted siempre va a ser yo, siempre se va a salir con la suya. Pero cuando usted hace lo que Cristo hizo, va a traer liberación y va a traer perdón y cumplimiento tal vez de muchas promesas que esperamos que no se han cumplido cuando nosotros le dejemos lugar a la ira de Dios. Él es el juez, el que decida. Amén. Entonces el hombre estuvo ahí y fue al paraíso con el Señor, reconoció a Cristo. Número 4, otra frase dijo, tengo sed. Juan 19, 28, 29, vamos a leerlo. Dice la palabra, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se le acercaron a la boca. ¿Qué fue lo que dijo cuando estaba narrando? Para que la escritura se cumpliese. ¿Dónde se cumplió? Volvamos al Salmo ahora 69, 21. Salmo 69, 21. Miren cómo todo lo que hizo Jesús tenía cumplimiento. Salmo 69, 21 dice, me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando él le dijo tengo sed, le dieron a beber vinagre como estaba escrito. Todo tiene cumplimiento. Y la última dijo consumado es. Juan 19, 30. Vamos a leerlo. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fueron las últimas palabras que él dijo, consumado es.
y significaban que su sufrimiento había terminado y que la obra que su padre le había dado a hacer se había cumplido. Hermanos, Jesús cumplió a cabalidad todo lo que el Padre le encomendó. Él lo dijo: he acabado la obra que mi Padre me dio que hiciese. Él terminó su obra, dijo: consumado es. Cuando dijo consumado es, el príncipe, en otras partes de la palabra se enseña, y es teológicamente pues enseñado, dice que el príncipe de este mundo fue juzgado en la cruz. En otra parte dice que él clavó en la cruz el acta de los decretos que había contra nosotros. La quitó de en medio y ahí la clavó en la cruz. Despojó a los principados y potestades. Satanás le dijo a Jesús cuando lo tentó: todo lo que hay en este mundo me pertenece, los reinos, la riqueza, y te las voy a dar a ti si postrado me adores. Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo se fue, lo reprendió y se fue. Ahora todo eso que el diablo decía que le pertenecía, ahora le pertenece a Cristo. Él en la cruz lo ganó. Lo que perdió Adán, Jesús en la cruz lo obtuvo, lo rescató. Ahora, ¿a quién se lo dio? A su iglesia. A su iglesia. Dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, cuando Él resucita. Por tanto, vayan, yo les doy esa potestad a ustedes. Y empoderó a la iglesia. Le dio autoridad para predicar la palabra, el reino de Dios, para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. La autoridad está en nosotros ahora. Pero ¿por qué caminamos como que si no tuviéramos autoridad? Porque no creemos. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, dice la palabra. Y ahí es donde está el problema. Todo en esta tierra se hace por fe. El justo camina por fe. Por su fe vivirá. Usted cree, usted hace. No cree, la duda lo elimina. Entonces, cuando dice Jesús consumado es que todo lo que se tenía que hacer en cuanto a poner las cosas en orden, Él lo hizo. La Biblia dice que Él ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, la cabeza ya hizo la obra. Ahora, ¿quién va a poner al estrado de sus pies a sus enemigos? El cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? ¿Seré yo maestro? Sí, usted, yo, la iglesia. Nosotros tenemos que tomar esa autoridad. Pero hay algo que el enemigo conoce y que lo usa contra nosotros. Es la mentira y el engaño. Usted es hijo de Dios. Amén. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Usted tiene poder. Amén. Entonces, ¿por qué caminamos derrotados? Porque el enemigo ciega el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio y sigamos pensando lo que somos cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Pero hoy no estamos en nuestros delitos y pecados. Él los cargó, se hizo pecado, los tomó en la cruz. Y a usted y a mí nos ha dado la tierra prometida a poseer. Cuando los judíos llegaron, Israel llegó a la tierra prometida, vamos a hacer una representación. Llegan los judíos a la tierra prometida, los filisteos están detrás de los biombos allá, oyéndolos y viéndolos. Israel viene de este lado de los biombos para allá. Y viene Israel y le dice: ustedes filisteos, ustedes de todas estas naciones, por favorcito váyanse, porque Dios nos dio esa tierra y ahora es de nosotros. Así es que la vamos a poseer y váyanse, córranse todos. ¿Eso hicieron? Ellos les dijeron: aquí no entra nadie.
Así les dijeron los filisteos a los judíos. Aquí él no va a entrar. Lo mismo que Dios le dijo a los judíos de Faraón. Él no los va a dejar ir, sino con mano fuerte. Y yo me voy a glorificar en ustedes para que miren que yo soy Dios, pero ustedes van a tener que pelear. Y ellos tuvieron que pelear contra todas esas naciones. Hasta la vez siguen haciéndolo, por defender su tierra. En lo espiritual, usted tiene promesas que alcanzar, pero usted tiene que tomarlas por fe. El reino de Dios lo arrebatan los valientes. Tiene que arrebatarlo, tiene que tomarlo. Ahora, ¿qué hace el diablo? Igual que hizo en la tierra prometida el enemigo. Muchos trucos y muchos engaños y mentiras para hacerlos que se alejaran de Dios. Les dieron sus mujeres para que fornicaran. Les dieron sus ídolos para que lo adoraran. Les dieron sus riquezas para conquistarlo. Lo mismo que estaba haciendo el diablo con Jesús. Y ellos cayeron otra vez en el pecado y fueron derrotados. ¿Qué es lo que nos derrota a nosotros? Eso mismo. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a abandonar lo que amamos. Y nuestra naturaleza caída ama el pecado, ama lo malo. Le voy a hacer un chiste. Dígame, ¿quién está reclamando? ¡Ala! No me dieron Biblia para leer. Yo quiero leer Biblia. A mí no me quieren dar en la iglesia oración. Yo quiero comer oración. ¿Quién anda buscando cómo orar? Ni buscamos cómo leer la palabra de Dios, que es la que nos enseña todo. Ni buscamos cómo orar, que es lo que nos fortalece en el Espíritu. Ni buscamos la presencia del Espíritu Santo. Y eso es el enemigo. Pero al que cree, verá la gloria de Dios. Si usted cree, verá la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, no es difícil cuando nos sometemos a Dios. Es difícil cuando queremos andar con un pie en el mundo y el otro pie con Dios. Dice, no podéis adorar a dos señores. Vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. O vas a amar al otro y vas a menospreciar al otro. No se puede servir a dos señores. Tenemos que tomar una decisión. Y yo creo, a estas alturas, mis hermanos, si usted tiene ya por lo menos 3 años, 2 años, 3 años de estar en el Señor, ya debe buscar cambio. Debe tomar la decisión de caminar en la victoria que Dios ya le dio. Deje, ¿verdad?, el pasado. Deje lo que lo atrae a lo malo. Deje todo eso y acérquese a Dios. Acérquese a Cristo. Porque Él lo liberó completamente. Te voy a hacer una pregunta. Es cauciosa, pero piénsala. Dice, Jesús llevó en la cruz todos tus pecados. Eso dice Él. Bueno, ahora la pregunta es, si Jesús llevó todos tus pecados, ¿cuántos te quedaron? Estás como esta hoja en blanco, mira. Limpios. Ahora, ¿se ha puesto alguna camisa nueva blanca y después se va a revolcar en la tierra y en el lodo? ¿Va a seguir siendo blanca? No, la va a ensuciar. Pues el Señor es bueno todavía, dice Juan 1:9, 1 Juan 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces no es difícil si queremos caminar con Él. Usted entra de las tinieblas a la luz y camina en luz. O sale de la luz y se mete a las tinieblas y ve en las tinieblas. Y el diablo siempre va a tener esa trampa para que nosotros salgamos de la luz a las tinieblas. Si el diablo es tinieblas y Dios es luz, ¿se puede meter el diablo donde está un hijo de Dios? No, porque él es tiniebla y no puede entrar a la luz. ¿Qué tiene que hacer para poderlo afectar? Sacarlo de la luz al Hijo de Dios para que se vaya a las tinieblas. ¿Y cómo lo hace? Cuando pecamos.
te conquista, me conquista. Y si yo hago caso, me jala para el otro lado. Ahí Él puede hacer cualquier cosa. Entonces, mis hermanos, Cristo no solo murió, sino que resucitó al tercer día. Él está vivo, Él ascendió a los cielos, se sentó a la derecha del Padre y ora por nosotros. Él ora por nosotros. Y nosotros oramos por ustedes. Trato de mantenerlos en oración todos los días. Oro para que Dios nos dé entendimiento, nos abra el entendimiento y podamos ver todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Pero hay que verlas y ponerlas en práctica. Si usted no lo hace, ya queda en usted. ¿Saben cómo es esto? ¿Verdad? Esto es como que usted vaya a jugar fútbol y esté contra el otro equipo, pero el otro equipo no tiene portero. Y le pasan la pelota y usted está a 1 metro de la portería. Es difícil que la falle. Y usted viene y le da la patada para meter el gol. Pero ha visto esos goles que le pegan abajo y sale para arriba. Y no la mete en la portería. Así nos pasa a veces. Pero Dios lo pone tan fácil todo así que usted solo tiene que empujar la pelota para que entre. Cristo ya hizo todas las jugadas. Se vino desde el otro campo y así burló al diablo y a los demonios y todo, y llegó hasta donde está. Y ahora te dice, bueno, ahí está, mete tú el gol. Cuando ya está enfrente, se la va a poner más cerca, no a 1 metro, a 1/4. Ahí no la falla. Capaz que la falle de ahí. Entonces, le voy a leer algo que copié aquí. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, yo oro a Dios que nos abra el entendimiento. Si lo quieren encontrar, después lo pueden buscar en Lucas 24:45. Dice, les abrió el entendimiento. Y yo quiero orar eso hoy. Que Dios nos abra el entendimiento para que aquí vengan personas que por verlo a usted representando a Cristo puedan ser salvos y venir aquí a la iglesia. ¿Lo ven? O sea, no van a ser, dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes. A veces nos asombramos cuando viene alguien que ha hecho muchas cosas malas a la iglesia. Pues por eso está la iglesia, para transformarlos y cambiarlos. Entonces, oremos a Dios para que Dios nos dé entendimiento de la Escritura y compartamos a Cristo este año, como les hemos estado diciendo, y que caminemos nosotros en la victoria que Él ya nos dio. Amén. Vamos a adorar a Dios, vamos a alabar al Señor, pero quiero hacer una oración antes. Cierren sus ojos todos ahí donde están y piensen en esto que les he hablado de Dios. Cristo murió en la cruz para tomar nuestro lugar. Cada vez que mire ahora una representación de la cruz, usted piense que ahí debería estar usted clavado, no Él. Él murió por usted. Piénselo, piénselo. En su mente, ahí imagínese una cruz y mírese usted clavado, no a Cristo. Y va a ver que Él toma su lugar después. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento a las Escrituras, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y que hoy entendamos que tenemos la victoria. Cristo murió y resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ahí intercede por nosotros, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Señor, que como iglesia entendamos que somos nosotros los que tenemos que llevar el reino de Dios a donde se necesite. Llevar la salvación del reino, la sanidad del reino y llevar la liberación del reino, Señor. Padre, bendice a la iglesia Renuevo. Y hoy, Señor, que podamos entender que hay que traer otros a la salvación, a Cristo. Gracias, Señor.
Gracias por darnos este privilegio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero pedirle que se pongan de pie.